Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hemos venido estudiando los acontecimientos cristianos durante varios siglos y me he saltado algunos. Hay muchos acontecimientos, muchos detalles muy pequeños y que hacer videos sobre detalles muy pequeños, pues he pensado que no vale la pena. He tratado de ir seleccionando los asuntos más sobresalientes. Estoy ahora en el siglo séptimo. Han pasado muchas cosas, han surgido algunos grupos contrarios a la iglesia de Roma, algunos con ideas buenas, otros con ideas incorrectas. Pero en el siglo séptimo ocurrió algo que aunque no nació dentro del cristianismo, sí ha impactado hasta el día de hoy al movimiento cristiano. Y es el surgimiento del Islam. El Islam es una religión monoteísta, abrahámica, cuya fe se basa en el libro del Corán, teniendo como creencia fundamental que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Fue fundada por Mahoma, quien era originario de La Meca, en Arabia Saudita. A los creyentes de esta religión se los llama musulmanes. Los partidarios de esta religión creen que en el año 610 Mahoma tuvo una visión en la que fue visitado por el arcángel Gabriel, quien le ordenó memorizar y recitar los versos enviados por Dios. A lo largo de toda su vida, Mahoma transmitió el mensaje a hombres de confianza, quienes lo memorizaban y recitaban constantemente. Después de la muerte de Mahoma, todo el mensaje fue escrito en el Corán por sus seguidores. Es decir, Mahoma no es el escritor del Corán. Él transmitía las ideas que supuestamente le daba el arcángel Gabriel a sus seguidores, y fueron sus seguidores posteriormente los que escribieron lo que ellos dicen que recordaban que Mahoma les había dicho. Pero Mahoma, previo al supuesto encuentro con el arcángel Gabriel, él ya había tenido amplios contactos con el judaísmo y con el cristianismo. Por eso usted ve que aún en el Islam hay pequeños detalles del cristianismo e incluso del catolicismo en el Islam. Y digo incluso en el catolicismo porque esa era la religión cristiana predominante de la época. Es decir, que dentro del cristianismo lo que reinaba era la postura de la iglesia de Roma. Y esa es la postura que Mahoma llegó a conocer. Y por supuesto también él tenía contacto con el judaísmo, y todo esto le permitió hacer sus propias ideas, su propia visión de cómo debería ser la fe. La Meca era un lugar de peregrinaje para distintas formas de idolatría. Y es precisamente en la Meca de donde es originario Mahoma. En ese lugar, ahí nació Mahoma, y a partir de las enseñanzas de él, la Meca continuó siendo un centro de peregrinaje, pero ahora para adorar a Alá, al único Dios verdadero según el Islam. Vemos entonces que el Islam también aprendió del catolicismo de cómo cambiar un centro de oración pagano por un centro cristiano, en este caso por un centro musulmán. Porque la Meca, siendo un lugar de peregrinaje para idolatría, ahora sería un centro de peregrinaje para adorar a Alá, simplemente sustituyendo una cosa por otra. Y es algo que también la Iglesia Católica solía utilizar, cambiando una festividad pagana por una fiesta cristiana en la misma fecha y con asuntos muy similares, y así era mucho más fácil convencer a los paganos. También el Islam practicó esto, y copiaron varias cosas del catolicismo, los musulmanes. Reconocen como profetas principalmente a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Jesús es llamado Isa en el Corán. Aceptan también como libros sagrados la Torá, los libros de Salomón y los evangelios, exceptuando en algunos asuntos que ellos no comparten, algunas porciones de los evangelios. Por ejemplo, ellos no creen que Jesús murió en la cruz, ni que es el Hijo de Dios.
sino que es solamente un profeta. Pero en términos generales aceptan la existencia de Jesús y que es uno de los profetas de Dios. Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales 4,5 millones están en Estados Unidos. ¿Cuáles son los pilares de la fe del Islam? Tiene 5 pilares básicos. La profesión de fe es que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. Número 2, la oración es otro de sus pilares. El pilar número 3, la limosna para ayudar a los necesitados. Pilar número 4, el ayuno en el mes de Ramadán. Y el punto número 5, la peregrinación a la Meca, para quien pueda, al menos una vez en la vida. A estos 5 pilares, algunos añaden el 6º pilar, que es la yihad, que consiste en predicar el Islam o defenderlo de los ataques, que para algunos incluye la lucha o guerra para defender el Islam. Según el Corán, Jesús, llamado Isa, fue uno de los profetas más queridos por Dios. Aunque no creen en su divinidad, pues solamente para ellos Jesús fue un profeta y no creen que sea el Hijo de Dios. También creen en su nacimiento virginal. Creen que Jesús no fue crucificado y creen que la apariencia de Jesús fue colocada sobre otra persona, a quien los enemigos de Jesús aprendieron y lo crucificaron pensando que era Jesús. En el año 635 los musulmanes invadieron Siria y tomaron la ciudad de Damasco. En el año 638 tomaron posesión de Jerusalén y 2 años más tarde toda la región quedó en poder de los árabes. En el año 639 invadieron Egipto, el cual fueron tomando año tras año hasta que todo el país sucumbió ante ellos. Por el momento los musulmanes no estaban persiguiendo a los judíos ni a los cristianos, pero les impusieron tributos, excepto a los que se convertían al Islam, lo cual provocó que algunos cristianos débiles se convirtieran al Islam. Así fue como poco a poco los musulmanes fueron tomando posesión de antiguos dominios cristianos, los cuales convirtieron al Islam. En el año 651 tomaron posesión de todo el antiguo imperio persa y en el 695 Cartago también sucumbió ante el dominio del Islam. La toma de los antiguos bastiones cristianos como Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Cartago provocó que Roma y Constantinopla se convirtieran aún más en el centro del pensamiento teológico del cristianismo. Y el Islam entonces empezó a ir mucho más lejos. En el año 711, las huestes musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar y emprendieron la conquista del reino visigodo. En unos pocos años se hicieron dueños de toda España, excepto de los territorios asturianos y vascongados del norte, donde permanecerían por alrededor de 8 siglos. Sí, 8 siglos. Usted puede ver ahora dentro de los hispanos, porque hay hispanos que tienen una apariencia muy musulmana o muy árabe, quiero decir, y es precisamente porque estuvieron en España durante 8 siglos. Ahí hubieron mezclas diversas. Incluso yo me hice una prueba genética hace poco y resulta que tengo un 2% en mi antecedente genético de árabe, 2% de árabe. Bueno, es casi nada, pero bueno, eso significa que dentro de mis antepasados hubo algún árabe. Alguno. No fue mucho, pero es algo. ¿Por qué? Pues bueno, los musulmanes estuvieron en España también. Y después fueron expulsados, pero estuvieron ahí por 8 siglos. Por hoy vamos a ver solo esto con respecto a los musulmanes. En la próxima sección vamos a hablar acerca de la reforma iconoclasta del siglo VIII, que fue acerca de la prohibición de adoración o veneración de imágenes. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.